Bilbao y Madrid Oeste. Ana Iriarte. Pues en los próximos minutos vamos a hablar de unas movilizaciones que van a poner en marcha ya mañana, jueves, pues celadores de toda España, ¿vale? Porque han creado una plataforma para el reconocimiento del celador. Y se llama así, Plataforma Reconocimiento para el Celador Ya. Y estuvimos hablando con David Santos, que él es celador, que trabajaba aquí en la Fundación Hospital de Alcorcón. ¿Qué tal? Muy buenos días, David. Hola, buenos días, Ana. Bueno, ya hablamos hace unos cuantos programas de que precisamente estabais pidiendo, ¿verdad?, ese reconocimiento a vuestra figura como celador, porque, por ejemplo, para resumir, ¿vale?, entre otras cosas, que la gente lo recuerde, vosotros Perfecto. como celadores no os reconocían que erais de riesgo, ¿verdad? Y por lo ¿verdad? tanto, no teníais, por ejemplo, bueno, hubo un momento que es verdad que sanitarios en general no teníais muy buenas medidas, ¿verdad?, de seguridad, pero cuando ya empezaron a existir más esas medidas, a vosotros realmente, como no os reconocían, no las podíais llevar a cabo, ¿no? Entonces, esa es una de vuestras reivindicaciones, que queréis que también se os considere, evidentemente, de riesgo, que sois los primeros en los que tratáis con los enfermos cuando llegan a un hospital, por ejemplo. Así es. Efectivamente, o sea, lo que ha ocurrido lo ha descrito muy bien. El gobierno no declara personal de bajo riesgo. Como consecuencia de ello hay muchos problemas porque los centros de salud en los hospitales, al no estar considerados como personal de riesgo, pues a la hora de las equipaciones que se necesitan para protegerte contra el coronavirus y demás, pues a los celadores no les llegaban. Como consecuencia de ellos, pues muchos celadores tenían que tomar las medidas de hacerse un mandil de plástico. Con las mascarillas hubo muchos problemas. Sí es cierto, como has comentado, que ha habido en general muchos problemas con las equiparaciones para el personal sanitario, pero en este caso los celadores y las celadoras son los que más consecuencias han pasado motivados por esto. Uh-huh. Entonces, claro, el primer punto de los 4 que planteamos en la plataforma Reconocimiento para el Celador Ya es ese, o sea, que se modifique y que se nos consideren celadores como personal de alto riesgo, de riesgo en cualquier crisis sanitaria y ya sin crisis, porque cuando no hay lo que ha pasado ahora con el COVID, pues hemos tenido montones de enfermedades que son de transmisión y que nos podían contaminar. O Claro. sea, que menos que si trabajamos en colaboración con los médicos, las enfermeras, las auxiliares, pues que mínimo que se nos consideren dentro de ese equipo como personal sanitario, que tampoco se nos considera. Uh-huh. Y entonces, ese es uno de los puntos. ¿Y los otros 3 cuáles son, David? ¿Qué pedís? El siguiente, el punto número 2 que estamos reivindicando es que se cree un módulo de formación profesional de grado medio que a su vez sirva para modificar y actualizar los famosos puntos del Estatuto del año 1971, que es por el cual nos seguimos rigiendo hasta el día de hoy. Entonces yo creo que después de casi 50 años que han pasado, que mínimo que por lo menos se considere el revisar todos estos puntos, entre otras cosas porque es un estatuto que está caduco, que está obsoleto. Mira, te voy a leer un punto simplemente para que te hagas una idea. Vale. Y no, está cogido al azar, o sea, no es... Dice, realizarán excepcionalmente aquellas labores de limpieza que se les encomienden cuando su realización por el personal femenino no sea idónea o decorosa, en orden a la situación, emplazamiento, dificultad de manejo, peso de los objetos o locales a limpiar. O sea, Sí, está obsoleto, sí. Bueno, pues ese es un ejemplo de los muchos que hay dentro de las 23 puntos que se mencionan. Entonces yo creo que igual que en todas las profesiones se han ido modificando, se han ido renovando, se han ido actualizando, es que en este caso los celadores siempre hemos sido los últimos. Ahí nos han olvidado todo el mundo y concretamente ahora que ya empezamos a decir, oye, que estamos aquí, qué casualidad, ya todos los sindicatos, todo el mundo se quiere apuntar al carro. Sí, ¿no? Es que luego el tercer punto que solicitábamos era, solicitamos evidentemente al Gobierno de España una equiparación salarial para todos iguales. Todos hacemos mismas funciones en los hospitales, en los centros de salud
Esto es un poco complicado y nosotros sabemos que es complicado, pero lo estamos reivindicando, Claro. porque si yo como celador en Madrid hago las mismas funciones que el celador en Barcelona, en Galicia o en Canarias, pues que mínimo que cobremos lo mismo. Sí, que en No, cada nadie- comunidad autónoma, como las competencias son eso, autonómicas, cada Claro. uno cobra un... bueno, pues el salario mínimo o sea, el mínimo, el salario vuestro es diferente, ¿no? Claro, de hecho la carta que escribimos en su día reivindicando el punto 1 al Ministerio, que la Sí. vez anterior cuando me hiciste la entrevista yo no tenía muy claro qué era lo que había pasado. Sí, Bueno, sí, te comenté que nos pasaban de una ventanilla a otra. sí. Pues efectivamente la contestación que nos dio el Ministerio es, como ya las competencias son de las Autonómicas, comunidades ¿no? autónomas, Claro. pues son ellos los que tienen que solucionar este tema. No solo las comunidades autónomas, sino las gerencias de los hospitales. Entonces, bueno, pues quien corresponda y quien sea. Y a quien le porque- toque, bueno, pues que haya una equiparación. ¿Y el último Efectivamente. punto cuál sería? El último punto era que se revisaran los requisitos para acceder a la carrera profesional de todo el personal. La formación no puede ser según las autonomías. ¿Qué ocurre? Que lo que está ocurriendo es que unas autonomías se están enfocando el tema en la antigüedad o en los años trabajados de los celadores, Sí. y otros están baramando más la formación, con lo cual ahí hay un purrupu que no se aclara a nadie. Entonces lo que queremos es que se tome el mismo criterio en todas las comunidades autónomas en cuanto a antigüedad y en cuanto a la formación que deban de tener. Claro. No que cada uno aplique el baremo según me conviene. Ujú. Y esos son en principio los cuatro puntos. Y vosotros lo que Sí. estáis haciendo es que ahora vais a reivindicarlo y vais a hacer parones, ¿verdad? Por hospitales de toda No España. No son parones exactamente. Concentraciones, Vamos a ¿no? hacer- En la puerta, eso ¿no? es. Vale. Son en la plataforma que hicimos y nos reunimos por vez primera presencialmente las personas que se fundaron y demás, pues se decidió que se iban a hacer en un principio 3 concentraciones. Una va a ser mañana, 16 de julio, a Sí. las 13 horas. En un principio es en todos los hospitales de toda España. Sí. Pero ¿qué ha ocurrido? Que unos por falta de tiempo, otros por falta de organización, en un principio no se va a poder hacer en todos, pero no porque no hayamos querido, sino que entienda el oyente que esta plataforma lleva un periodo de gestación de 3 meses. Claro nada que más. es poquita lo que... Entonces, claro, Claro. a la hora de organizaros es más complicado, ¿no? Porque sois Claro, todavía... y Estáis todo- creciendo, ¿no? Claro. Toda esta organización que hemos hecho, gente sin experiencia evidentemente en plan organizativo, de empresas y demás, pues ha sido a base de nuestro tiempo, de nuestro buen hacer Claro. y demás. Entonces, incluso han habido algunos hospitales que nos han comunicado los enlaces que no se va a poder hacer estas concentraciones o porque no han presentado a tiempo Ajá. Sí, la solicitud que hay que hacer, el permiso para poder o no hacerlo. les han contestado. Sí, sin embargo, ya sabemos que para las próximas concentraciones que se van a hacer, que ya aprovecho, una es el 13 de agosto, la otra va a ser el 10 de septiembre, Sí. y por último, pues lo que hemos entendido los senadores de toda España es que nos vamos a juntar aquí en Madrid, puesto que es el sitio más céntrico para todos, en la cual el día 3 de octubre, que es un sábado, nos vamos a juntar todos y iremos al ministerio pues para que vean que los celadores somos personal visible y no invisible. Claro. Una cosa, mañana, por ejemplo, aquí en los hospitales de nuestra zona del suroeste, sí que vais a hacer Mira, esa sí. pequeña concentración en el Hospital Universitario Fundación de Alcorcón, ¿no? Mira, sí, te comento, en un principio, el último informe que me han pasado hace, nada, escasos 15 minutos los compañeros de enlaces y de redes sociales, Ujú. me comentan que son 25 hospitales ya confirmados que los van a hacer. Y hay otros pocos que todavía están esperando el permiso de última hora. Entonces, aquí en Madrid concretamente tenemos el Ramón y Cajal por un lado, la Fundación Alcorcón por otro, el Hospital de Getafe, el Gregorio Marañón, el 12 de octubre y el Hospital de la Moncloa. Esos confirmados sí se van a hacer. Ujú. Entonces, yo ya aprovecho al oyente que me está escuchando, nos está oyendo, Sí. pues que en su casa se prepare un panfleto, una cartulina, algo,
en el cual ponga reconocimiento al celador o que apoyamos como celador o no sé, las ideas que cada uno tengan. Perfecto. Y mañana con una mascarilla puesta y cuando lleguen a los centros guardando las medidas de seguridad, ese 1,5 metros o 2 metros que nos quieren que guardemos, es tan solo 15 minutos va a durar. Si dura un poquito menos tampoco pasa nada. Vale. Y al final de ese tiempo pues será un apoyo. O sea, ten en cuenta que durante todos los años de vida que tienes, nunca un celador te ha pedido nada. Ahora es la primera vez en la vida que te estamos pidiendo que dediques 15 minutos de tu vida solo, única y exclusivamente para apoyarnos. Muy bien. Tú vas allí a tu hospital, como hemos hablado, en esa zona sur tenemos el de Alcorcón, que está bien cerca, está el 12 de octubre, un poquito más lejos, pero bueno, en cualquier sitio. ¿Y qué ocurre si llegas al hospital? Porque si esto lo oyen en toda España, llegas a un hospital y no hay nadie, pues tú tranquilamente te pones con tu pancarta, esperas tú 10 minutitos o 15 y te marchas y ya está. Y ese es el apoyo que pedimos a la población, que Muy nos bien. consideren, que nos reconozcan y por vez primera sepan que los hospitales, los celadores, son una parte visible del engranaje, que siempre se ha dicho que si los celadores nos paráramos, probablemente el hospital se parara. Vamos a ver, es que sois parte fundamental también de ese engranaje, ¿no? Pues, hombre, aquellos yo que lo hemos creo. estado en hospitales o centros de salud sabemos siempre cómo nos habéis ayudado al paciente y todas las funciones que tenéis, en definitiva. Y si no lo hacéis, ¿quién lo haría? Sí, ¿Qué mira, nos haríamos? ¿Nos iríamos los pacientes solos a las ¿no? a las salas, yo qué sé, de por ejemplo, para hacerte una sí, placa? tenemos- Tendrías que irte solo a un quirófano. La atención que nos dais, ¿no? Siempre. Pues si me das un par de minutitos te explico así brevemente. Claro, es que hacéis muchas cosas. A ver, ¿cuáles son esos? Mira. Dime. La primera persona que te vas a encontrar cuando vas por urgencias, por ejemplo, y te va a preguntar, buenos días, buenas tardes, ¿qué le pasa a usted? Va a ser el celador o la celadora. Si vienes andando, te va a acompañar a la sala de triaje para luego posteriormente acompañarte a la ubicación que te hayan clasificado, o bien la enfermera que esté en triaje o el médico. Sí. Pero si vienes en silla de ruedas o vienes en un coche y hay que sacarte porque tú no puedas, porque vengas infartado, vengas desmayado, vengas borracho, vengas en las condiciones que vengas, va a ser el celador, la celadora, con sus propias fuerzas y su propia maña, quien te va a sacar, te va a poner en una camilla. Dependiendo del estado que venga, te pasará un cuarto de crítico donde hay un protocolo establecido para médicos, enfermeras, auxiliares que puedan atender. Una vez que te han clasificado y te han destinado y estés en bolses, en observación, en el circuito de trauma, según el protocolo y el médico que te atienda, te mandará una serie de pruebas y el que te va a acompañar siempre es el Claro, el celador. celador. Cuando vayas a ingresar, el celador. ¿Qué ocurre en un quirófano? Pues en quirófano el celador es el que te va a acompañar en la cama adentro del quirófano, te va a pasar a la camilla de quirófano, es el que te va a sujetar si te tienen que hacer una raquis o te tienen que pinchar. Luego en un quirófano hay un montón de accesorios, de perneras, de arcos, en una operación de cadera, si es Thompson, es Richard, por eso hablábamos de la formación académica y sanitaria para que una persona que entre por vez primera en un hospital tenga un poquito de formación. De formación, ¿no? Claro. Pues muchísimas gracias a David Santos, que nos cuenten a ver más adelante cómo va esas reivindicaciones y toda la suerte del mundo. Ser Madrid Oeste, Cadena Ser.